Bien, pues aunque no me lo ha pedido nadie o casi nadie que yo recuerde, hoy vamos a hablar del 4440 Winchester. También conocido cuando surgió en un principio por el 4440-200, haciendo alusión a un nombre muy fácil de reconocer por todos. 44, esto que tengo aquí, es el calibre, 40 los grains de pólvora y tenía aquí el 200 que es los grains de el proyectil. Bien, este calibre se popularizó muy pronto nada más surgir y lo creó Winchester para su rifle Winchester, que le llamó el modelo igual que la fecha en la que salió esta balita, que es en 1873. Así que fue un cartucho para el rifle de palanca Winchester 1873. Estamos hablando de una munición de un calibre centenario y que sigue prestando muy buen servicio y dejando a la gente muy contenta. ¿Y por qué he querido hablar de este calibre? Pues porque es un calibre legendario y es un calibre que todos los cazadores deben conocer. Y yo les animaría a que intentaran cazar con él, porque mucho se habla o se critica los disparos a larga distancia, pero luego todos compramos rifles que llegan los tiros a la luna. Cuando el calibre, el 4440, se puede cazar, yo empecé a cazar con él, ahora os contaré, y es una experiencia muy bonita y muy apasionante. Yo tuve la suerte o la desgracia, porque hoy en día ya con los años que tengo no sé cuándo es una suerte o es una desgracia algo, pero yo tuve la suerte o la desgracia de encontrarme, de tener en mis manos hace muchos años, era yo muy joven, un rifle, da igual el modelo, del calibre 4440. Era de un familiar que me dijo, toma este rifle, te lo dejo para que caces o tires o hagas lo que quieras con él. En fin, aquel rifle era un rifle antiguo, hasta tenía mis dudas de que pudiera soportar las cargas de la munición actual, porque no olvidemos que el 4440 es un calibre que se creó con pólvora negra, ¿vale? Entonces tenía mucha más cantidad de pólvora y luego con las pólvoras nuevas, las nitrocelulósicas, necesitaba mucho menos cantidad de pólvora para poder soportar la presión que de estos rifles. Bueno, el caso, para hacerlo corto, es que conseguí munición para aquel rifle y yo había pasado era yo muy joven, había pasado de un 22 con el que hacía puntería y hacía mis disparos y mis cosas a esto. Para mí esto fue un paso cuantitativo importantísimo, tanto en cantidad como en calidad. Había pasado de casi un juguete, aunque esto no es un juguete, ojito, que esto es una bala que mata y es una bala peligrosa, incluso en algunos casos más peligrosas que otras, porque ya hablaremos de los rebotes del 22. Peligrosísimo el 22 con los rebotes. Hablaremos de ello. Bueno, yo había pasado de el 22 a tener un rifle que disparaba esto. Y cuando yo me vi con esto, dije, amigo, con esto sí que soy capaz de cazar un jabalí. Así que conseguí munición, me fui a un campo de tiro y empecé a ver qué prestaciones me daba aquel arma. Lo primero que hice, porque ya os digo que era un arma muy antigua, como no estaba seguro que pudiera soportar la presión, puse el rifle en un banco, emite la bala y disparé con una cuerda a distancia. Aunque era joven, sabía el poder que puede tener la pólvora y las municiones y el efecto de una recámara sobrecargada, ¿no? Entonces, bueno, hice aquello, pero aquello funcionó, aquello salía bien y empecé a disparar y a hacer mis pruebas. Pero que aquello disparaba y lanzaba para adelante la bala perfectamente. Y empecé a hacer pruebas a 20 metros, hacía blanco sin ningún problema, a 30, hacía blanco sin ningún problema, a 40, la bala llegaba muy bien sin ningún problema y lo fui alejando hasta que vi
hasta dónde era capaz yo de hacer blanco con aquel arma y con aquel calibre. Y esa distancia estaba en los 80 metros. A partir de ahí, bueno, pues luego con el paso de los años he estado viendo pues que hay otros rifles, bueno, rifles más modernos que disparan este calibre y hablan de que lo pueden alargar la puntería hasta los 200 metros. Me parece mucho, me parece muy, muy excesivo. Yo creo que este calibre, da igual con el rifle que yo tenía o con uno más moderno, el blanco efectivo puede estar entre los 80 y los 120 máximo. Máximo. ¿Que la bala llega? Por supuesto que la bala llega. Vamos a pensar que la bala sale de media unos 300 metros por segundo, según la pólvora. Hay pólvoras que te lo lanzan con menos velocidad y otras pólvoras que te lo lanzan con más velocidad, hasta los 330, 340 metros por segundo. Cuando tú disparas, la bala en un segundo no disparas hacia así y se cae. La bala tira. La tira y aguanta 2-3 segundos en el aire, por lo tanto, la bala alcanza. Otra cosa es que pegues aquí o no le pegues a un cerro. Eso es distinto. Entonces, para mí, según mi criterio y la experiencia que tuve en aquellos años con este rifle, y con este calibre, perdón, es que la distancia óptima para disparar está entre los 40 y los 80 metros. Yo a esa distancia cacé mis primeros jabalíes con este calibre. Algunos de mis primeros jabalíes con este calibre. Y es muy emocionante porque tienes que disparar cerca, no llevas visor. Y es un disparo muy bonito, muy entretenido y sobre todo que sientes. También es un poco instintivo, ¿vale? Porque si es en espera, es un disparo más de apuntar, pero cuando es en montería es un disparo muy distintivo. Los rifles de este calibre no son rifles largos, no son rifles grandes, son rifles cortitos, muy manejables, con una acción muy cortita. Por lo tanto, es un tiro también muy instintivo, de pegar muchos tiros, muchas balas y casi no apuntar, sino simplemente te lo llevas y es muy divertido este calibre. Contundencia, hombre, es un calibre contundente, no hay nada más que ver qué punta tenemos, ¿vale? Tenemos una punta contundente. Hay una curiosidad y es el por qué la bala es así, la punta recortada. Y es que cuando se almacenaban en los rifles, las balas iban así, ¿vale? Entonces, para evitar que con el retroceso de los disparos y tal, la bala de atrás pudiera dar en el percutor de la bala de adelante y disparara, por eso decidieron hacerle esta punta tan característica. Yo lo que les hacía también a estas puntas es una cruz, ¿vale? Les hacía una cruz con la navaja, la abría para que fuese un poco más expansiva. Hice pruebas de todo tipo. Disparé a lavadoras, disparé a televisores antiguos, disparé a teléfonos, a bidones, disparé a todo. Todo lo traspasaba, todo lo traspasaba. Y luego, pues haciéndole estas pruebas, pues veía la expansión. Evidentemente, cuando tú a esto le hacías la cruz, el disparo no solo hacía un buen agujero de entrada, porque esto hace un buen agujero de entrada, sino que el de salida podía ser 2 o 3, ¿vale? O sea, tiene muy buena expansión este calibre. Para jabalíes grandes le tienes que tirar cerca. Para un jabalí grande le tienes que tirar cerca. A 80 metros un jabalí grande, si le pega bien en el costado, que llegan algunos, yo he visto algunos jabalíes al desollarlos que tienen 3 o 4 centímetros de tocino, esto, si le tiras lejos, no lo va a matar. No lo va a matar. Si le pega en las tripas lo matará, pero no lo vas a cobrar. Se irá. Entonces, para animales grandes hay que tirar cerca y apuntando bien, y tendrás buen resultado. Yo he visto jabalíes con balas de estas en la piel, en el tocino. Ni siquiera les llegó a dar al jabalí en la carne, no le pasó el escudo. Porque hay muchos cazadores que tiran con rifles de palanca con este calibre. Y si tiras lejos, tenemos que saber que ya no estamos hablando de que lo vayas a cobrar al animal, a no ser que le pegues en una zona muy, muy vital. Pero en muchos casos no lo va ni siquiera a pasar el escudo de algunos jabalíes grandes. Así que eso tenemos que tenerlo en cuenta también. Velocidad. Pues estamos hablando de un cartucho que no es
no es demasiado veloz. Una bala no es muy veloz. Como he dicho antes, puede estar en torno a los 300 metros por segundo. ¿Vale? Es una bala que está muy bien, pero tenemos que saber lo que tenemos. Ojo, yo cuando pasé de esto, del 22 a esto, daba saltos, daba palmas con las orejas, ¿vale? Con esto que hacía mis primeros jabalíes. Vamos a meternos un poquito en materia, ¿no? En la historia de este calibre. Surgió, como he dicho antes, en 1873 y fue muy popular. ¿Por qué? Pues porque podías meterlo tanto en un rifle como en un revólver. Entonces, en aquella época, pues era muy cómodo llevar solo una caja de una munición que te servía para el rifle y para las carabinas o para los revólver o pistolas. Luego fue tanta su éxito que diferentes marcas empezaron a recamarar sus rifles para poder incorporar este calibre, este cartucho. Estamos hablando, es un calibre fantástico, es un calibre estupendo, que me gusta muchísimo, que he cazado con él, como digo, he tenido la suerte o la desgracia de empezar a cazar con él, porque cuando yo empecé a cazar, no fui como van ahora mucha gente, ¿no? Que van a una tienda, a una armería y salen equipados de arriba abajo. Con todo el equipo, tal, visor, un buen rifle, cajas de cartuchos, una canana de piel, la mejor, salen equipados de ropa, perfecto para el verano, para el invierno, gorra, camuflaje. Yo cuando empecé a cazar no era así. Cazabas con lo que podías, con lo que tenías, cazabas donde podías y donde te dejaban y con las armas que tenías en aquel momento. Entonces empecé a tener esa suerte o esa desgracia, no lo sé, de empezar a ver los resultados que yo obtenía con el 22 y cómo al pasar con esto empecé a obtener otro tipo de resultados y me abrió el campo a poder cazar la caza mayor, en este caso jabalí. Ninguno fue un gran jabalí de los que cacé, pero de no tener nada a poder cazar jabalíes, pues esto me ayudó y mucho. Y es una manera también de ver cómo funciona, cómo reacciona cada munición ante la distancia, con sus caídas y con diferentes rifles, ¿no? Porque luego a lo largo del tiempo pues vas probando otros rifles y ves que según el rifle le puedes ganar unos metros, ¿no? Así que 44-40, un calibre que lo recomiendo, al menos que tengáis la experiencia de disparar con él. Si es en pistola, os va a gustar porque pega. Si es en carabina, es muy suave, es muy fácil, no hace mucho ruido y es contundente. Ahora vamos a ver otros aspectos del 44-40. Bien, aunque prácticamente está todo dicho, vamos a hacer un pequeño resumen sobre el 44-40. ¿Es un calibre para disparos de larga distancia? No. Es un calibre para cortas distancias, ni siquiera para medias. Aunque haya quien dice que hace blanco a 200 metros con esto, yo no recomiendo hacer esas cosas, o al menos no te lo creas. Si quieres probar, prueba, eres libre de probar, pero no te lo creas. Este es un calibre para hacer blanco entre los 20 metros o lo más cerca que se te ponga un bicho, hasta los 80, para mí el máximo que yo estaba seguro y que si disparaba el animal caía. Siempre animales medianos. Si ya son grandes, la distancia va en tu contra y deberías acercarte más, aunque sea una cierva, deberías acercarte todo lo posible para colocar muy bien el tiro. Y si es un jabalí grande, no me vale el codillo ni me vale la paletilla, porque como tenga una buena coraza de tocino, que yo los he visto, seguramente lo pierdas. Así que ojo, que es un calibre contundente, que mata ciervos, que mata gamos, que mata lo que tengas a tiro dentro de la distancia. ¿Es un calibre para empezar? Sí. Es un calibre para empezar, para practicar, para iniciarse en las armas, en los calibres, en la munición, ¿vale? Para cazar, hoy en día yo creo que
es que todo ha cambiado, porque si yo antes iba a una batida con amigos y yo iba con este calibre, pues yo decía, oye, yo hoy me he traído el 44-40. Y me decían, vale, pues entonces Ángel se va a poner en el bosque en lo más espeso. Entonces me ponían en distancias, pues entre los, pues eso, 30, 40, 50 metros o casi a disparar a bocajarro si te entraba un animal. Cuando iba con el 7 milímetros, pues decía, llevo el 7 milímetros, vale, pues ponte en aquel puntal y desde allí pues vas a tener un disparo de 200, 300 metros. Hoy en día, si tú pagas una montería y vas con esto, pues seguramente sea una cagada. Porque como te pongan un testero que lo tienes lejos, a lo mejor es un puesto fantástico para cualquier otro rifle menos para este. Porque no vas a matar nada. En cambio, si tienes la suerte que te ponen en un puesto, te toca, porque va por sorteo, en un puesto sucio, con mucha maleza y mala visibilidad, pues puede estar muy bien. Entonces no es un calibre para tener un único calibre, pero sí es un calibre muy aconsejable para tenerlo, para distraerte, para entretenerte, para aprender y para disparar. ¿Es un calibre para todo el mundo? Sí. Es un calibre que para alguien que inicia, incluso una persona muy joven que quiera iniciarse, no se va a asustar, le va a coger gusto a disparar y no va a tener ningún problema. ¿Hace ruido? Hace ruido, pero no es nada ni molestoso, ni siquiera te tienes por qué tapar. Incluso cuando vayas a disparar al campo de tiro, no hace ruido como para tomar esas precauciones. Si te tapas, mejor, te cubres los oídos, mejor, pero no es un ruido excesivo. En galería, ojo, en galería hasta un 22 hace ruido porque está todo cerrado, ¿no? Velocidad, pues ya lo hemos dicho, no es un cartucho rápido, una media de 300 metros por segundo. Y contundencia, contundente, pero como digo, según a la distancia en la que tiremos. Armas de palanca de toda la vida, tan bonitos, tan fantásticos, con tantos años algunos rifles encima, y que van a dar muy buen resultado. Muy buen resultado. ¿Es un calibre para ponerle un visor? No. Es un calibre para tener tu palanquero bien bonito, tal cual, con sus elementos de puntería, y aprender y acostumbrarse a disparar con el alza y el punto de mira, que es muy emocionante. Y se va a aprender. En el caso de las pistolas, pues sí que recomiendo empezar antes con otros calibres, ¿no? Yo siempre recomiendo empezar, en el caso de pistola, empezar con el 22, luego podemos disparar con el 9 milímetros, podemos pasar al 38 y finalmente ya pues intentar hacer pruebas, porque claro, el retroceso que vas a notar con esta bala, si no has tirado nunca con pistola, pues te vas a asustar. Ahora, si empiezas con esto, te vas acostumbrando, sigues con el 9 milímetros, te vas acostumbrando y finalmente terminas con el 44-40, pues seguramente sea el camino correcto. Así que aquí os dejo el 44-40, un calibre mítico, legendario, divertido, potente, para aprender, para tenerlo como segundo rifle, para aprender a disparar, para tener un rifle distinto a los de cerrojo o a los semiautomáticos y tener un rifle de palanca tan bonitos y tan emocionantes, un rifle para practicar el tiro con punto de mira y alza, para distancias cortas, para aprender a cazar cerca. Sin duda un calibre que te va a gustar, un calibre que ya tiene 150 años y sigue tan popular y tan querido por muchos cazadores y tiradores como el primer día. Bien, pues aquí os lo dejo, 44-40 Winchester, un calibre para alguna vez en tu vida tienes que disparar con él.